Hoy es lunes pregrabado y con Orzuelo, ojo pelado, vete. Y como es pregrabado, no me voy a poner encima el San Benito, el INRI, de hablar de actualidad, porque estoy absolutamente seguro de que no importa qué diga, va a salir absolutamente diferente de aquí a unos días. Lo que sí podemos hablar para este lunes pregrabado es que el gobierno de Petro cumplió mes y pico. Un mes y 10 días de esperanza y por lo tanto de ansiedad, de expectativas, un mes y 10 días de malas interpretaciones y malos petrosplainings, de tweets miserables, cortinas de humo, nombramientos polémicos, nombramientos preocupantes para algunos sectores, para otros o para todos, que no es lo mismo, y nombramientos indefendibles desde cualquier punto de vista. Un mes y 10 días en los que continúa el alivio de un cambio, pero apremia la urgencia de ese mismo cambio, y no hemos podido ver hacia dónde vamos. Y claro, llevamos un mes en el país de Schrödinger, es decir, el país parece que está o muy mal o muy bien, pero no hemos podido abrir la caja y averiguarlo. Ahí poco a poco van mostrándose cosas, signos que nos muestran lo que en realidad era obvio, y es que pues, ni tan, ni muy, no porque haya que apelar en este caso a una opción de centro o al centro de esas dos, sino porque era obvio que el país siempre iba a estar ahí, es decir, algunas cosas van a estar bien, otras cosas van a estar mal, unas cosas van a estar mejor y otras se van a sentir peor y de pronto tal vez lo van a estar también. Y claro, con sorpresa, como lo dije en el primero de nuestros episodios de esta nueva tanda de Mesa Capital, descubro, no sin cierto repelús, un poco de asco, que ahora estoy de acuerdo con muchas cosas del gobierno, lo cual pareciera que me hace gobiernista, pero de pronto no del todo. El caso, un horror. Francamente, un horror, pero yo prometí transparencia más que objetividad, así que acá seguimos, tratando de despejar todo ese humo y abrir la caja y ver en qué es que andamos. Porque es mucho el humo, y también se ha ido haciendo evidente que no sabemos, porque hay mucha gente que siente que le conviene que no se sepa. Es decir, hay gente que vive definitivamente de polarizar. Saben cuando dicen que todo está bien o que todo está definitivamente mal, que hay una contraparte dispuesta a contradecir todo lo que digan. Y saben que mienten porque no todo está tan bien ni todo está tan mal, pero saben sobre todo que eso no va a importar, que tienen una audiencia y que mantener esa audiencia activa y tuiteando es lo que necesitan. Entonces está difícil saber la medida real de las cosas en este país si no estamos atentos, como pasa con este trino de nuestro godo de nicho favorito, bueno, desfavorito, que interpretó un video en el que la exprofesora y ahora ministra de Minas, Irene Vélez Torres, dice que estuvo hablando junto a sus estudiantes con los guerrilleros de un campamento en tiempos de los acuerdos, como si la ministra fuera una cuota de las FARC, que ojo, como son un partido político, ahora podrían proponer gente para ministerios, entonces no estaría mal, pero sigue siendo desinformación, como es desinformación, encumbrar a la señora a la que montaron de jefe de la oposición a preguntarle por cualquier cosa, por lo humano y por lo divino, pero claro, están en su derecho, y eso es muy importante, como lo es que muchos medios que amanecieron el 8 de agosto como afines a la oposición, después de haber sido tanto tiempo gobiernistas, están estrenando por fin distancia del poder y no lo pueden creer, porque ahora se sienten como unos verdaderos forajidos, pero no se preocupen, eso es bueno. Eso es bueno a pesar de lo que diga tanto tuitero harto, y debería ser normal. La alternancia en el poder debería ser normal, y la independencia de la prensa, incluso cuando se está de acuerdo con los políticos, debería ser normal. Sabemos que seguimos un poco en el estado de opinión que montaron y que en este estado de opinión todo se lee según la orilla desde la cual se lea. Sin ir más lejos, mucha gente cree que yo soy un enviado de George Soros pagado por la conspiración comunista o peor, por el gobierno de Petro. Y otra gente, entre los que hay mucho fanático del gobierno, dice que yo en realidad soy un enviado oculto de la ultraderecha que me disfrazo de progre para minar y resquebrajar la unidad del pacto y su glorioso gobierno, y yo no tengo para llegar a ese punto. Yo soy solo otro blanquito chapineruno que tiene una opinión, y no estoy en el centro de esas dos. Estoy en mi propio lugar, desde el cual ofrezco mi lectura de las cosas, que no creo que sea una humilde opinión, pero igual, esto nos devuelve
vuelve a las discusiones de siempre que son el centro del análisis, con la diferencia de que ahora están en el poder quienes siempre fueron la oposición y sabemos por experiencias previas que hay un periodo de gracia para usar el espejo retrovisor y revelar lo que se va descubriendo que deja el gobierno anterior bajo la alfombra, detrás de las cortinas y en las esquinas en las que no alcanzaron a pasar el plumero para limpiar, como pasó, por ejemplo, con las casas de Providencia, que hacían parte del plan de reconstrucción que nunca se acabó, que no se terminó de llevar a cabo y que encima no tuvo en cuenta los modos de hacer de la gente de las islas ni sus necesidades, porque en este país se gobierna para el pinche PowerPoint. Y ojo, que eso de respetar las formas y necesidades de la población de Providencia lo dijimos nosotros en este programa muchas veces, y no solo yo lo dije con mi salmodia incesante de Mamerto Chapineruno, también invitados e invitadas raizales que estuvieron con nosotros acá en el lunes. Entonces no es como que no se supiera, y obviamente no lo digo solo por nosotros, porque este no fue el único programa en el que se dijo, ni fue solo en televisión. Y lo mismo con el saqueo a la paz, la contratación de consejeros y corbatas incesantes, la desfinanciación de todas las cosas y el deterioro de las instituciones. Y claro, de nuevo, hay un periodo en el que se permite usar el espejo retrovisor, pero ese periodo está muy cerca de acabar. Porque si uno se mete a gobernar, es arriesgándose también a heredar todo tipo de problemas de los cuales aceptó hacerse responsable. Espero que el gobierno de Petro sepa cortar pronto el uso del retrovisor. No importa que tenga razón, que la va a tener y la ha tenido. Va a haber un momento en el que eso ya no importe y los problemas pasen enteramente a ser suyos, aunque no hayan sido producidos por ellos. Eso es muy distinto. Con todo y esto, la polarización, las mentiras, la ambigüedad y la ansiedad, ha sido un mes largo de conversaciones muy interesantes que han venido de las designaciones del gobierno, la mayoría de ellas, como por ejemplo la planteada por la figura de Iván Velázquez, que parece que se ganó un juego de tingo, tingo, tango con una granada, o como lo dijo Daniel Coronel, que se ganó la rifa del tigre y se convirtió en un inesperado ministro de Defensa, que es uno de los más interesantes del gabinete, que va a funcionar o está llamado a ser un fiscal de las fuerzas militares más que un facilitador, que ha puesto la lupa en el problema del abuso constante a los derechos humanos por parte de nuestra fuerza pública y que sería el más polémico de todos si no hubieran cogido de pararrayos a Irene Vélez Torres, ministra de Minas, no sin que la misma ministra haya ayudado a convertirse en el pasaboca favorito de los medios, que más o menos son sobreactuados y que más o menos son ponderados y que han tenido que cubrir un desplante y varios gazapos que según el medio que uno lea son o pecados veniales y lapsus lingüe o salidas en falso que demuestran que por ahí no es y que debieron haber contratado a otro ingeniero de minas. Y la ministra ha planteado conversaciones verdaderamente muy interesantes que justo ahora están en el centro de la agenda a pesar de que están tratando de eludirlas. Entonces sí, obviamente que ha cometido errores y al parecer está mal de asesores porque su responsabilidad no es saber todas las cosas, pero sí contratar a alguien que las sepa para que pueda funcionar. Y esas conversaciones, porque nosotros no las queremos eludir, son el decrecimiento de los países más desarrollados, la reducción de los precios de la energía eléctrica y el aumento de los precios de la gasolina por el fin de los subsidios que están generando un déficit en la cartera. Discusiones gigantes todas que vale la pena dar, pero que están diluyéndose en una presión constante y un control del lapsus lingüe que a mí, y esta es solo mi opinión, me parece excesivo y me parece además teledirigido, porque el sector minero, que cuando se ha portado mal con la gente, está demasiado acostumbrado o a que les pongan demasiada atención o a que les acoliten todo, tanto en minas y energía como en el Ministerio del Medio Ambiente, en el que Susana Muhammad no ha desatado polémicas, pese a sus posiciones muy firmes con respecto al fracking. Tal vez ya le va a llegar el momento, vamos a ver. Porque seguro ya le va a llegar el turno de estar en el ojo del huracán a José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Se ha demorado, que la tiene muy dura porque tiene la tarea de cumplir promesas de campaña. Y ojo, el gobierno de Petro es el primero que yo recuerde que se ha hecho elegir con la promesa de que va a cobrar impuestos y que va a hacer una reforma tributaria, más allá de las objeciones que son naturales y que cada sector tendrá y seguro se convertirá en una de muchas decisiones incómodas, pues nadie parece discutir que necesitamos una verdadera reforma. El déficit fiscal del país es muy alto y se necesita, si se quieren hacer programas sociales, pues reunir más plata.
Ya muchos sectores se han pronunciado en contra, obviamente, de los que pueden verdaderamente necesitar una mano y de los que no. Lo que se sabe es que el texto que entra nunca será el texto que salga, y sabemos también que le pidieron a las bancadas no bajarse de los 25 millones que necesita, perdón, de los 25 billones que necesita el gobierno para hacer lo suyo. Y hemos tenido una discusión muy interesante también sobre dobles estándares y sobre plagio. Esta vez no gracias, sino por culpa del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, plagiario demostrado y acosador jurídico de quienes demostraron su plagio. Y hemos tenido una discusión muy álgida también sobre la palabra empeñada a los movimientos sociales que llevaron a Petro al poder, que tienen al feminismo en la primera fila, por lo que se vieron en la necesidad de enviar una carta pidiendo que por favor no se designe para ningún cargo en el gobierno a nadie que tenga acusaciones de violencias basadas en género, acoso o abuso pesando sobre su cabeza, que luego se convirtió en la polémica por el nombramiento de Cielo Rusinque al frente del Departamento de Prosperidad Social, y esa conversación, que en realidad viene desde la campaña a la alcaldía de 2019, pasa también por el papel de Alex Flores, que fue un embuchado desde el comienzo, y su curul en el Senado, para la cual definitivamente, en mi opinión, no está capacitado, en mi opinión, al menos éticamente. Hemos tenido como esta muchas otras conversaciones y debates sobre el poder de lo simbólico, que no es etéreo, pero no siempre es lo suficientemente concreto, como pasó con el cuento de la espada de Bolívar, la pataleta ridícula de Duque y el acto de llevarla por fin a la posesión como una forma de cerrar el proceso de paz con el M-19 que lleva ya bastante tiempo. Hemos hablado mucho e incluso acuñé mi propio término que seguro ya existía, pero no se lo vio a nadie, entonces matanga, y es el de la semiocracia, el gobierno de los símbolos, que corre siempre el peligro de quedarse en los símbolos y, claro, representa una mejora en este país que vivía en una memecracia, que superó incluso al gobierno Turbay, porque durante el gobierno de Iván Duque de repente empezamos a tramitar todo en la medida del meme, y ahora lo estamos tramitando en la medida del mensaje enviado y el significado de lo dicho, los discursos, los guiños, las representaciones, las cuotas que hacen que importe cada persona a la que se nombra. Un gobierno de mensajes en donde prima el mandato que también habría pesado sobre los hombros de quien fuera contrincante de Petro en la segunda vuelta, que no es otro mandato que el de una transformación verdadera, un cambio. Y todas estas discusiones las estamos teniendo justo ahora, en pleno Mercurio retrógrado. Complicado. Y por supuesto, solo a Gustavo Francisco Petro Urrego se le iba a ocurrir hacer su primera alocución presidencial en Mercurio retrógrado. Sorprendentemente, fue corta, porque no duró ni 10 minutos, y luego vino la oposición encabezada por el Centro Democrático a decir las cosas que ya ha dicho varias veces antes, que el respeto a las fuerzas militares, que la minería, que los impuestos, etcétera, etcétera, y ahí está para mí la otra gran discusión, y es la del nivel de la oposición, porque es claro que muchos de los partidos que integran las bancadas gobiernistas están ahí porque les conviene o porque no se conciben a sí mismos sin un ministerio, como pasa con los godos. Mientras tanto, la oposición, la de derecha, ultraderecha y mega recontra ultraderecha, no ha mostrado el nivel deseado. No solo en los memes en los que ya se sabía que iban a fracasar, también en el nivel de los debates. Y no lo digo por esa fijación estúpida que muchos círculos afines al gobierno tienen con el debate y con peinar a la gente y dejarla mamando con mis superargumentos en Twitter, abro hilo. Lo digo sobre todo porque creo que la oposición es fundamental para hacer crecer a los países. La calidad de nuestras conversaciones, de nuestras discusiones, de nuestros debates, que es precisamente la razón de este monólogo de nuestro pregrabado de hoy lunes. Es crucial para que la política siga siendo siempre una conversación. Pero claro, vienen de un gobierno en el que ni siquiera ellos hablaban con ellos mismos. ¿Qué van a entender ellos de la importancia del diálogo? Y sea esta entonces la oportunidad de pasar de ser barras bravas, acabar de ser barras bravas. No quiere decir esto que la gente tenga que ser moderada ni desapasionada, pero solamente a un barra brava o a un corrupto le molesta que alguien haga bien su trabajo cuando eso lo perjudica. Y por eso le gritan al árbitro incluso cuando pita bien, y al defensa que defiende, y al delantero que les hace gol, etcétera, etcétera. Solo los barras bravas se alegran de que nada cambie, y la incertidumbre es que muchas veces antes este país ha seguido igual en nombre del cambio. Por favor, que sigan las discusiones y que sigan los desacuerdos. Yo seguiré acá, ofreciendo mi visión de las cosas si a alguien le sirve.
Pero de nada de eso vamos a hablar porque ya habrá tiempo para cada una de esas conversaciones y discusiones y todas las otras que no me cupieron en el monólogo porque el gabinete es grande. Hoy vamos a hablar del nuevo macrocaso de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que investigará los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos y racializados. Se trata de más de 1 millón de víctimas con pertenencia étnica que fueron desplazados, asesinados y desaparecidos en el marco del conflicto colombiano. Es una mirada tan compleja y son tantas las víctimas, es tan amplia la gama de colores y de poblaciones, incluso de lenguajes, que nos puede dar una idea del papel que el racismo estructural ha jugado y juega en el conflicto armado colombiano. Es tan importante que me parece que hoy vale la pena conocerlo. Nuestro hashtag es numeral el caso 009 de la JEP. Ya volvemos a el lunes. Volvemos al lunes. En redes nos encuentran como @capitalahora y nuestro hashtag hoy es numeral el caso 009 de la JEP. Para empezar a hablar sobre este tema y la mirada que echa la Justicia Especial para la Paz a los casos de violencia que involucran a las poblaciones racializadas de este país, se encuentra con nosotros Luis Ernesto Olave. Él es coordinador de pueblos afro de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Luis Ernesto, bienvenido al lunes. Muchas gracias por estar acá. Santiago, muchísimas gracias por esta invitación, este tema tan importante y a todos los televidentes de Canal Capital. Empecemos por ahí. Ayúdeme a explicar por qué es tan importante que la JEP haya abierto este macrocaso por fin. Bueno, para nosotros es fundamental que se conozca el conflicto y la forma en que el conflicto afectó nuestros territorios y la composición del territorio. Porque es que no solamente fue la guerra, que aún pervive ahí en el territorio, sino las rupturas que esta generó y que no hemos logrado todavía recomponer. Entonces, que la JEP abra este macrocaso, que quiera mostrarle esto al país. Sabemos que hubo algo que quedó escondido en los acuerdos de paz, que fue el capítulo étnico, que no se ha logrado implementar, quedó prácticamente ahí escondido, opacado. Pero es la implicación que todo esto ha tenido para nuestras comunidades, para nuestros jóvenes, lo que ha venido pasando después de la guerra o de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, que la JEP abra esto, que muestre no solamente la afectación a las personas, sino la afectación a toda una comunidad, a un pueblo y su composición. Eso es grandísimo, porque son derechos humanos transnacionales, todo lo que a nosotros nos involucra desde el acuerdo, desde la Convención contra el Racismo, porque son casos también de racismo estructural, lo que nosotros hemos vivido, el abandono estatal, la falta de información en estos territorios, todo eso hace parte del racismo estructural, entonces hay que mostrarlo. Y la JEP pues da esa oportunidad, es grandísimo. Es importante hablar precisamente de racismo, pero lastimosamente cuando se habla del racismo en Colombia existe una resistencia muy grande a aceptarlo como un hecho concreto, ¿no? Existe un negacionismo precisamente de esa segregación. Entonces, quiero que me ayude a pensar precisamente en este camino que va desde los acuerdos que tenían este capítulo étnico que queda un poco como flotando ahí, la forma como nosotros contamos el país y lo importante que es entonces entender el papel de las comunidades, de las poblaciones afro y de las poblaciones palenqueras, raizales, rom, en la configuración precisamente de estas violencias. Mira, el tema es que el racismo sistémico o el racismo estructural, y la gente a veces le duele o a veces no lo comprenden, y es que el racismo que nos afecta más a nosotros no es el que nos digan negro en la calle, es cuando nos niegan oportunidades, ¿sí? Ese es el racismo, y nuestros pueblos están negados a las oportunidades históricamente. Por ejemplo, el Chocó, el 70% no es carreteable, o sea, es por ríos, ¿sí? Entonces ahí en esos territorios es cuando más fácil se hace la presencia de grupos armados, cuando se genera guerra, violencia, y lo que pasa, por ejemplo, en el medio atrato, y las FARC lo han reconocido así, ahí era más rentable para ellos hacer minería, porque tenían todo el tema minero, y toda la destrucción del río Atrato,
que se generó ahí por la minería a gran escala que ellos hacían, porque era una minería perversa. Y adicional a eso, pues nadie podía entrar ahí. O sea, no era una minería para las comunidades, era una minería para ellos, que es más fácil sacar 1 kilo de oro que 1 kilo de coca. Entonces, cosas como esas no se conocían en el país. ¿Sí? Y eso financia guerra, financia armamento, financia cantidad de cosas. Entonces, ahí tenemos un caso especial que fue el caso de Bojayá. Pero hoy estamos viviendo situaciones muy complejas que no se han contado, que todavía merecen ser contadas. Bueno, hay cantidad de situaciones alrededor de todo este tema de racismo estructural que afecta al territorio, que por qué nosotros no tenemos condiciones de vías. Hoy, por ejemplo, o bueno, hace unos 4 años tuvimos un paro armado donde el país se enteró después de un mes que estábamos sitiados, que el Chocó estaba sitiado. No importan las redes, no importa las noticias, no importa, porque es que nadie mira el Chocó así, porque allá para y no para nada, porque no hay nada, o sea, a nadie le afecta más que a los chocuanos, por ejemplo. Y así pasa en todo el litoral pacífico. Si vamos a la parte de Timbiquí, López de Micay, incluso Tumaco, todo el abandono que hay en el litoral pacífico es una puerta de oportunidad para la guerra, ¿sí? O sea, el abandono estructural, racismo, porque es población afro o población indígena también, automáticamente ahí están los actores porque son los que prácticamente mandan en el territorio. Y así lo hacía las FARC. Y así lo hacen ahora otros grupos armados. Entonces, esa es la problemática de ese abandono que la gente se imagina desde acá, lo que pasa allá. No, o sea, lo que está pasando allá es inimaginable, inimaginable. O sea, no es salir a la calle, es que no puedes ni siquiera lavar la ropa en el río. Cosas como esas, y no hay agua. Entonces, eso es... Sí, es que existe una percepción de una violencia que tiene mucho que ver con las armas y poco se habla sobre la violencia del despojo, el desplazamiento, la injusticia ambiental constante y la carencia, ¿no? Porque es que esta carencia de servicios, esta carencia de alimentos constante, como eso también es una forma de violencia que ha terminado influyendo también en el conflicto armado. Claro, y tú no puedes salir al río a pescar. Las granjas de pancoger, que es lo que la gente cultiva para sobrevivir o para hacer los canjes con los demás habitantes en los consejos comunitarios, por ejemplo, porque los grupos al margen de la ley son los que ponen las condiciones. Y ellos son los que dicen a qué hora puede usted salir a pescar, a qué hora puede y si puede o no puede. ¿Sí? Eso fue gravísimo en la época pues, de las FARC. Fue gravísimo. O sea, hay cosas que todavía no se han contado y la gente le da todavía miedo a hablar. Porque después de esto hubo algo gravísimo también, que fue el abandono del territorio. O sea, las FARC salen y entran los paramilitares y el ELN a disputarse el territorio que dejó las FARC porque el Estado no hizo presencia tampoco. Eso también hace parte del racismo estructural. Eso tiene que ver con lo que usted denunció en su cuenta de Twitter hoy que estamos grabando esto, jueves 15 de septiembre, y es... ¿Qué está pasando con el enfrentamiento entre las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo y el ELN? Bueno, es algo complejo que hay que contarlo desde ahí, desde la raíz del territorio, y es eso, o sea, la guerra no ha cesado, los combates no han cesado. Entonces, los territorios que dejó, vuelvo y te digo, que dejó las FARC, esos territorios empezaron las autodefensas a tomarlos y después dice el ELN que él viene a defender. Pero el Estado, que es el que tiene que hacer presencia, ha hecho caso omiso, desafortunadamente. Es un problema estatal, ¿sí? Y hoy hoy jueves se decretó un paro armado hasta el 18. Hasta el 18. O sea, ellos todavía dicen si la gente puede o no puede movilizarse en el territorio. El ELN decretó un paro armado. Entonces, ¿cómo estamos garantizando nosotros los derechos humanos de las personas que están allá? En este río, en el río San Juan, que mi familia es de ahí, ese río, a mí me llega toda la información, y no solamente allí, de muchas otras partes, pero la gente sale de ahí por miedo. Pero lo peor es que hoy la gente está confinada, no los están dejando salir. Tememos, y hablando ya, volviendo al macrocaso de la JEP, tememos que se repita un nuevo Bojayá, porque lo mismo pasó en Bojayá. Había presencia de paramilitares, las autoridades sabían que había presencia de paramilitares en medio del pueblo y llegó las FARC a atacar a los paramilitares en medio del pueblo. Lo mismo está pasando hoy. Había presencia de paramilitares en medio del pueblo de San Miguel, ahí en el medio San Juan,
y llegaron el ELN a atacar a los paramilitares y la gente no dice nada. Y lo peor es que si la gente dice algo, entonces son ayudantes de los paramilitares y los matan, ¿sí? Y ahí es donde también viene otro problema que está tratando el macrocaso que expone la JEP, que es que matan a los líderes o los desplazan. Y una comunidad cuando no tiene un líder se siente totalmente insegura y se siente totalmente abandonada. Y eso nos está pasando. Ahí es donde empieza esa ruptura étnica, territorial, de poder transmitir nuestros saberes, de poder transmitir nuestra ancestralidad, nuestro vivir en el territorio. No lo permiten, hay total ruptura y viene una tras otra y hoy estamos advirtiendo eso, que se puede presentar un segundo Bojayá. ¿Qué estamos esperando? ¿Que vuelvan cuántos muertos? ¿Que vuelva un bombardeo? Los niños. Ahí en ese mismo territorio, hace 5 meses nosotros denunciamos el asesinato de una niña en medio de fuego cruzado y sigue sucediendo. Eso nos tiene a nosotros totalmente desconsolados, pero también nos motiva a seguir denunciando, porque este es el momento, ya que la JEP abre ese espacio, de no solamente evaluar lo que ha venido pasando, sino que eso que pasó, las consecuencias que nos ha dejado y que todavía se están viviendo. Y esperamos que con todas estas investigaciones y demás, salgan más manzanas podridas, porque sabemos que todavía en medio del ejército, de las Fuerzas Armadas, hay manzanas podridas que están generando y están permitiendo que esto esté pasando hoy. ¿Qué se le pide entonces al Ministerio de Defensa? ¿Cuál debería ser el papel? Si el fuego cruzado no es la solución, que no lo es, ¿no? Entrar allí, ¿qué viene? ¿O qué se pide en términos urgentes en la entrada a los territorios del río San Juan? Ya después podemos hablar de presencia estatal, pero por ahora entonces, ¿qué necesitamos que Iván Velázquez determine que se debe hacer? Mira, nosotros desde hace tiempo hemos venido hablando, incluso con el comisionado de la Comisión de la Verdad, con Leiner Palacios, hablábamos del acuerdo humanitario ya para el Chocó. Después se abrió el acuerdo humanitario ya para el Pacífico. ¿Y eso qué quiere decir? Hay que hablar con todos los actores armados, legales o ilegales, ¿sí? Y hay que reconocerlo, porque ese es otro problema, que es que no podemos decir que todo ha sido fácil y que las Fuerzas Armadas han garantizado. No lo han garantizado. Y el ministro debe saber que eso es verdad. Hoy están cuestionando al comandante de la División Séptima del Ejército que opera en esa zona. Se está cuestionando la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, ¿sí? Porque sabiendo situaciones, me imagino que habrán hecho inteligencia y muchas otras cosas, pero ¿por qué no se ven los resultados? Entonces el resultado es, uno, salvaguardar a la comunidad, porque salió toda una comunidad desplazada. Desde hace 2 días están desplazándose. Hoy ya no los dejan seguir saliendo, pero también el problema es no generar más guerra, no generar más conflicto. Hay que hablar con todos y hay que hablar con los militares y hay que decirles la verdad y hay que decirles que en medio hay una comunidad que tiene unos derechos humanos que hay que respetar. Eso es clave que lo tenga claro nuestro ministro de Defensa, a quien admiro mucho, pero necesitamos que sea más efectivo. No sería además una visita al territorio, eso empoderaría más a la gente y se sentiría respaldada. ¿Sí? No solamente mandar aviones a que hagan sobrevuelos. ¿Por qué el ministro no va y hace allí, en el Chocó, en Andagoya, en el medio San Juan, un consejo de seguridad? Esa sería una gran propuesta. De ahí Andagoya, el medio San Juan, es también el hoy embajador de Colombia en los Estados Unidos. Entonces ahí también todo eso es un mensaje y es lo que la gente necesita, esa solidaridad y que se sienta respaldada por este gobierno. Para cerrar, y le estoy haciendo la canalla de ponerle la más larga al final, ¿cómo la noción de territorio? Hablábamos hace una semana también sobre los territorios, pero ¿cómo la noción de territorio y de los distintos territorios puede ayudar a construir esa paz total que tanto se está hablando desde el gobierno Petro? Bueno, en los territorios tenemos una problemática muy fuerte y es la forma de productividad. Y lo decía hace un momento, la gente no tiene forma de producir, de generar ingresos, de tener una mejor forma de vida y por eso es muy fácil que sean cooptados o sean atraídos por los grupos ilegales.
y en otros casos pues muchos se van al ejército, otros se van en un barco, otros se van del territorio y no le aportan al territorio en el caso de los jóvenes. Entonces nosotros necesitamos desarrollar la productividad, sobre todo en el Andén Pacífico, en el Chocó, y generarle a la gente garantías para que lo que produzcan lo puedan comercializar, lo puedan vender. Se creó en una época, hace muy poco, una fábrica que se llamaba Arroz Baudó, y era cultivar arroz en la región, poderlo vender, comercializar, pero ¿de dónde, cómo lo sacaban? Se crearon unas empresas para ayudar a los pescadores artesanales ahí en Vallasolano, para que el pescado que sacaran de ahí lo pudieran vender a un mejor precio y se generó una cadena de fríos y demás, pero no tenían cómo sacarlo. Es más costoso sacar el pescado que, o sea, y aparte de eso, no hay energía eléctrica, no hay condiciones para refrigerar el pescado. Entonces, todas esas cosas son limitantes. Se han generado proyectos de cacao, el cacao en el Pacífico es exquisito, pero no hay cómo sacarlo. ¿Sí? Entonces no hay carreteras, no hay vías, no hay aeropuertos. Todo ese racismo estructural es lo que nosotros necesitamos que se atienda y se entienda para que nosotros podamos llegar desde nuestro territorio a esa paz total que tanto queremos. Pero esa paz se construye desde ahí, de que la gente tenga que hacer y que eso que haga sea legal, que eso que haga genere productividad. Que, por ejemplo, sacaron la ley del biche. Y eso es un producto artesanal para nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para comercializar ese biche y exportarlo? ¿Sí? Ya que es un tema pues, que va a tener todas las garantías, pero nos puede pasar como le pasó a los mexicanos que cogieron el mezcal y ya las mezcaleras ya no son de los mexicanos, sino son de los gringos, que cogieron el negocio. Entonces, necesitamos eso, que nuestra gente tenga la oportunidad de crecer desde el territorio y los que vienen a las ciudades, que lo que trabajen, que lo que estudian, puedan transmitirlo también para el fortalecimiento del territorio, para que no sigamos viendo ese desplazamiento. Porque desplazamiento por la guerra, desplazamiento económico, desplazamiento en busca de oportunidades de educación. O sea, vivimos todos los desplazamientos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz si no atendemos todo esto? Perfecto, Luis Ernesto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por venir el lunes, espero que nos volvamos a encontrar acá, ojalá en momentos menos violentos. Que así sea y sea pronto, porque esa paz la necesitamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos el lunes a seguir hablando sobre numeral, el caso 009 de la JEP. Volvemos a el lunes. En redes nos encuentran como @capitalahora y nuestro hashtag de hoy es numeral el caso 009 de la JEP. Y para hablar de este tema está con nosotros Armando Burillú Balbuena, él es presidente del Comité de Monitoreo y Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Armando, bienvenido a el lunes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un espacio de armonía y de equilibrio para sonreír ante los cambios que tenemos en 200 años de República. Bienvenido todos los colombianos, todas las etnias y en particular los campesinos, que son 9 millones de personas que producen los alimentos para los colombianos. Muchísimas gracias. Precisamente usted menciona todas las etnias y parte del objeto de este capítulo es hablar precisamente de cómo la iniciativa de verdad y reparación de justicia que plantea la Jurisdicción Especial para la Paz abre un caso que está mirando todas las violencias que tocan el tema de lo étnico, de las poblaciones, de los distintos pueblos que viven en Colombia y que configuran la bobada de 1 millón de víctimas, ¿no? Es un montón de gente. Entonces yo quisiera que usted me hablara sobre las implicaciones de lo que esto tiene. Usted que ha venido trabajando con la Comisión de la Verdad, tiene otra dimensión también de lo que eso implica en términos de cómo contamos el relato del país. Hay un filólogo y abogado polaco y judío que demostró en la ocupación nazi de Europa cuántas calorías llegaban a los ciudadanos. Los judíos solamente se les permitía 16 calorías por día y otros países aliados entre 100 a 30, de acuerdo a la alianza, la cantidad de calorías. En Colombia, 115 pueblos indígenas no recibimos las calorías necesarias para la vida y ante esa deficiencia de calorías mueren los niños guayú
y también mueren en Puerto Carreño o también en el Pacífico, en la Amazonía. Y muchos niños reemplazan esas calorías con alimentos en las basuras. Pero esa es la parte superficial de las cosas que hoy suceden. Pero en Colombia, en los llanos orientales, los pueblos indígenas son considerados como irracionales, menores de edad, salvajes, y esta república aún no ha reconocido qué es ser nómada en Colombia. Somos 46 pueblos nómadas. Eso significa que se nos reconozca la espacialidad aérea, marítima y terrestre, y que al pueblo barí, que se ha aniquilado por guerras del Estado contra ellos para la explotación de petróleo, los colombianos y 450.000 profesores afiliados a FECODE le digan a millones y millones y millones de niños qué significa la verdad para los pueblos indígenas nómadas, seminómadas, sedentarios y en aislamiento voluntario. Es decir que esta violencia que está buscando investigar la Jurisdicción Especial para la Paz nace casi desde el relato mismo de cómo armamos en nuestra cabeza Colombia, ¿sí? Me decía el hijo de un señor que era cazador de indios, cazador de naciones originarias en los llanos, que desde niño él aprendió a ayudarle al papá el día que se iban a cacería de indios, pero que él ahora es que está entendiendo que la responsabilidad es de la pedagogía aplicada por la República, apoyada en la Iglesia Católica en todos esos escenarios. Entonces él decía, la verdad está allá, la verdad no está en las cosas de amenazas, de asesinatos colectivos de la hora, sino que eso tiene una trascendencia que tiene que ver con la educación y la formación de esta república que tiene una pedagogía patriarcal y además nos trató como menores de edad. Esa es la verdad que tenemos que saber, más profunda, para que haya paz total en Colombia. A menudo, con respecto a los pueblos indígenas, existe el relato de que son aliados de unos o de otros, ¿no? Dependiendo en dónde les haya caído en suerte o en mala suerte nacer o habitar, a donde hayan llegado después de décadas de andar. El ordenamiento de la guerra los ha puesto, sin que sea esa su voluntad, como aliados de uno u otro bando. ¿Cómo funciona esa relación? ¿Cómo leer la complejidad de esa relación entre los pueblos indígenas y los actores armados con los que les tocó convivir a la fuerza muchas veces? No, todas las veces en realidad. 115 naciones originarias y el pueblo afro, originario del África, tenemos historias de origen antes de Cristo. Quienes gobiernan hoy, en su mayoría, y su esencia y formación académica y pedagógica, si es de izquierda es patriarcal europeo, y si es de derecha también es patriarcal europeo. Nuestra filosofía, nuestro pensamiento, nuestra historia de origen es horizontal, donde aún perduran los principios de las diosas, diosas como las estrellas, diosas como la mar, diosas como la tierra. Nosotros no hemos permitido que sean asesinadas o fusiladas o exterminadas las diosas. Por eso nuestros principios siempre son de armonía y equilibrio con la naturaleza. Con esto quiero decir, nosotros nunca hemos sido de izquierda, tampoco hemos sido de derecha, pero sí hemos tenido alguna relación social y política con aquellas organizaciones que siempre han luchado por la libertad de los colombianos, de los campesinos, de los estudiantes y muchos sectores sociales, y por eso lo multiétnico y lo pluricultural. ¿Usted siente que en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hubo suficiente representación de las violencias cometidas contra los pueblos indígenas de Colombia, que hubo suficiente relato en torno a cómo el racismo estructural de este país
acaba por convertirse también en un agente de violencia histórico? El delito de genocidio ha sido reconocido por la humanidad desde 1948. O sea, eso es bastante incipiente, eso es nuevo. Y el único acuerdo de paz en el mundo que tiene un capítulo étnico que reconoce que haya un trabajo profundo para saber la verdad en lo étnico es en Colombia. Y aquí, en 3 años más 6 meses que le dieron a la Comisión de la Verdad, no fue suficiente el tiempo para escuchar a 1 millón de personas víctimas, porque no podríamos. Claro. Pero sí se abrió un caminito chiquito de relacionamiento para conocer esa verdad que muy bien lideró el padre Pacho. Decirle al mundo, esta es la verdad, pero ellos hay que reconocer que no tuvieron el tiempo, tampoco tuvieron el apoyo del gobierno anterior para desarrollar un trabajo más amplio para escuchar más verdades. Nos faltó tiempo, pero tuvieron toda la intención positiva, agradable y armónica de tratar de conocer la verdad al máximo. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo ve usted la apertura de este macrocaso 009? Es hermoso para la vida, porque serían 450.000 profesores diciéndole a todos los colombianos, se abrió un macrocaso donde vamos a conocer la verdad de la desestructuración que hace el Ministerio del Interior a los pueblos indígenas. Vamos a conocer la verdad de cómo se aplica el delito de apartheid, de segregación y de exclusión por las instituciones de la República con los recursos de la nación a los pueblos indígenas. Vamos a conocer por qué la expansión de la frontera agrícola de 3.262 personas que poseen 40.600.000 hectáreas, que es el 34% de la nación, está acabando con el sistema económico, alimentario y de vida de niñas, de mujeres y de ancianas de los pueblos indígenas. Es la trascendental del macrocaso 009 porque nos permite asumir esa responsabilidad para que el mundo conozca la verdad y que el mundo conozca todos los delitos que se han cometido con los pueblos y naciones originarias, nómadas, seminómadas, sedentarios, y por qué estamos en peligro de extinción. Ahí hay un tema con el que yo quisiera cerrar que me parece muy importante y que además siempre termina tocando las cuestiones indígenas, que es una discusión en la que llevamos de verdad mucho tiempo y son las tierras, ¿no? Y la tierra, que es este gigantesco negocio que todavía es lo principal, al menos la parte más grande y más compleja de desatar en la economía colombiana, la posesión de la tierra que tan a menudo ha desplazado a los pueblos indígenas, que tan a menudo los ha victimizado, que ha borrado el relato de los pueblos nómadas, que ha permitido que en nombre de frenar la deforestación también se frene el avance y que sin embargo sigue siendo, ¿no?, una manzana de la discordia una y otra vez en la discusión colombiana. Mi pregunta es, ¿qué espera usted de este macrocaso 09 en términos de tierra, de averiguar, encontrar, no sé si la palabra exacta sea redistribuir, pero si al menos reasignar tierras o devolverle tierras a las gentes que las han perdido, ¿no? Mucho de eso se ha hablado también dentro de las intenciones de este gobierno nuevo. Entonces, quiero que me hable un poco de la tierra y lo que esperarían, lo que se esperaría en términos de devolverle la tierra a la gente y sobre todo a los pueblos indígenas gracias a este proceso de justicia. Hay un caso en particular. Después de firmado el acuerdo de paz entre la Comisión Étnica, la FARC-EP y el gobierno colombiano, una sola persona que era miembro del Parlamento colombiano aniquiló 170.000 hectáreas de bosque del pueblo nómada Nucac. ¿Qué debería hacer la República? A este señor tiene que sembrar con árboles nativos estas 170.000 hectáreas de los Nucac para que ellos puedan ejercer la cacería, la pesca y la recolección de semilla
Eso es restablecer la dignidad de un pueblo nómada. 2. El municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, tiene 17.500 kilómetros cuadrados donde viven los nómadas Sáliva, Sicuani y otros. Y allí de su subsuelo, las empresas petroleras sacan, de cada 100 barriles sacan 23. Es injusto, es inmoral, es indigno que los seres humanos indígenas nómadas no tengan un programa de vivienda alrededor de Puerto Gaitán. Eso hay que resolverlo en el Sistema General de Regalías bajo el reconocimiento de que es un pueblo nómada. Y otro tercero es el pueblo Yucpa. El pueblo Yucpa, de acuerdo a la Corte Constitucional, es nómada. El gobierno tiene que garantizar que ellos se sienten con el pueblo Barí, con el pueblo Wayú, para definir su frontera territorial con la presencia de los 4 pueblos de la sierra y los Etenacá, para establecer cuál es la legitimidad de su propiedad antes de que sigan dando concesiones mineras a ese territorio de esa nación originaria Yucpa. Perfecto, pues Armando, le agradezco muchísimo, sé que lo agarramos corriendo y le agradezco de verdad mucho que haya aceptado venir a este espacio del lunes. Es un honor haberlo tenido con nosotros y espero que nos volvamos a encontrar, ojalá cuando haya avanzado este camino hacia la justicia reparativa. Y un saludo de armonía y de equilibrio para todas las mujeres raizales, palenqueras, rom, negras y de los 115 pueblos indígenas y a todos los millones de colombianos que esperamos cambios en conocer esta verdad y que este macrocaso traiga mejorías para la vida de todos los pueblos del mundo. Y cerramos este episodio del lunes con el editorial que preparé. En este programa tratamos de no estar repitiendo temas, porque pues, no es un programa de entretenimiento, pero tampoco la idea es aburrir. Y lo digo porque a veces pues, es inevitable repetir temas. Me refiero a esto porque hace bien poco tuvimos el macrocaso 008 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y hoy volvemos a analizar este tribunal y a traerlo al tope de nuestra propia agenda, que es una agenda nuestra y de nadie más. Por eso, este editorial lo he pensado para responder esa pregunta que a mí mismo me está surgiendo constantemente. ¿Por qué hablamos tanto de la JEP en el lunes? Para empezar, porque desde el gobierno pasado, cuando empezamos este programa, descubrimos que hay algunos ejes que nos permiten hablar del Estado más que del gobierno. Los gobiernos son sumamente importantes, pero están hechos para gerenciar un Estado que debería entenderse como una maquinaria obligada a funcionar en servicio de la gente. Una maquinaria mucho más grande de lo que nunca será el gobierno, de lo que nunca podrá concebir una bancada de gobierno. Creo que es más importante hablar del Estado para que cuando por fin se hable de cosas del gobierno podamos enfocarlo desde ahí, desde sus responsabilidades con la gente a través del Estado. Otro eje son los derechos humanos, que es lo mismo que decir que nos interesa la gente. Desde la gente desarmada que queda constantemente atrapada en las balaceras y las contiendas políticas, hasta la gente armada que por falta de otras opciones, sea por miedo, por presión, por desempleo, por lo que sea, acaba jugándose la vida en el sinsentido de nuestra guerra sin fin y las muchas subguerras que le suceden y que siguen sucediéndola. Los negocios grandes y las codicias viejas de esta Colombia que tan a menudo parece diseñada para no cambiar, no moverse, no avanzar, y hablamos mucho de la JEP porque es una rama del Estado que está puesta ahí desde hace poco para generar cambio verdadero. Para empezar, un cambio en la mirada. Una mirada que cambia con su labor como garante de la verdad, de la justicia, la reparación y la no repetición. Una mirada que cambia la forma en que entendemos el propósito de la justicia misma. Y en el caso específico del caso 009, un enfoque que se concentra en el componente étnico y la manera en que la violencia ha sido también una manifestación de la exclusión y del racismo, de la misma manera en que ya había abierto un enfoque dedicado a las violencias sexuales y basadas en género. Se trata de una parte del Estado que está pensada para garantizar la democracia que hace
o que se hace fuerte cuando le pone atención verdadera a las minorías. Y la JEP es una parte del Estado, una entidad del Estado que, como muchas otras, está obligada a antagonizar con los gobiernos. Eso debería ser un ejemplo para todas las defensorías del pueblo en la historia, para la Procuraduría, para la Fiscalía y cualquiera otro que se dedique a buscar la verdad, a defender a la gente o a impartir justicia. Afortunadamente hemos visto cortes independientes tomar decisiones en favor de la democracia y en favor de la gente, que es el foco de este programa. Y encontramos por eso fascinante a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque cuando se le pone atención, creo yo, o es mi teoría, se entiende mejor el propósito de acabar con todas las formas de violencia, empezando con las que nacen en el deterioro de la mirada y el posterior deterioro de la conversación y de las conversaciones, que es el tema con el cual empezamos este lunes pregrabado, que llega hasta aquí. Muchísimas gracias por su audiencia. Recuerden también que tenemos podcasts varios. El que está pegado de esta franja, el que está pegado de este programa se llama Capital Político, un podcast que 2 veces a la semana analiza la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busquen este y muchos otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, que es el área de contenidos sonoros de este sistema de comunicación pública. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su audiencia.